Desde hace bastante tiempo los libros de FNAF han sido fuente de discusión, creando debates sobre si estos son canónicos. Con el tiempo se ha demostrado que estos en efecto son canon, aunque hasta el día de hoy existen personas que niegan cada hecho y toman la decisión de desmeritar a los libros. El día de hoy vengo a demostrar con pruebas la canonicidad de estos, así que te invito a mirar este video, así que prepárate y ponte cómodo. Primero tenemos un post subido por Scott aclarándolo, pero en este solo se refería a la trilogía de Charlie, los demás libros no habían sido lanzados. Los libros deben considerarse continuidades separadas, incluso si comparten muchos elementos familiares, así que sí, los libros son canon, al igual que los videojuegos. Eso no significa que estén destinados a encajar como dos piezas de rompecabezas. El libro es una reimaginación de FNAF, Scott Cawthon, 18 de diciembre del 2015. Y el segundo post hablando sobre los Fazbear Friends de forma diferente de estos. Hay una nueva línea de libros en el camino desde Scholastic. Esto será diferente de las series de libros originales, ya que será una colección de historias cortas de terror que se colocan en el universo FNAF. La serie se lanzará con 5 libros, cada uno que contenga 3 cuentos diferentes con las líneas de trazos, algunos conectados directamente a los juegos, y algunos no. Scott Cawthon, 11 de diciembre del 2018. Luego están los libros que nos afirman que son canónicos. Mientras que los libros se fijan en una continuidad que los separa de los juegos, se consideran canon. Muchos conceptos introducidos en las novelas más tarde se llevaron a cabo en los juegos, mientras que los conceptos introducidos en los juegos a veces se expandieron en las novelas. The Freddy Files Ultimate y de sección de la trilogía de Charlie, página 188. Los otros animatrónicos introdujo muchísimo aspecto tecnológico nuevos y fascinantes en la historia, desde los discos de ilusión óptica hasta unos auriculares que ayudan a interactuar con los animatrónicos. The Freddy Files Ultimate y de sección de la trilogía de Charlie, página 181. Varios inventos tecnológicos se cruzan entre los libros y juegos. Los trajes de resorte, sobre todo, están muy presentes en ambos. También la idea de invisibilizar a una persona o un lugar para los animatrónicos, tanto en FNAF 3 como en el cuarto armario. Los discos de ilusión óptica de los otros animatrónicos pueden estar presentes también en los juegos, con los animatrónicos pesadillescos, Nightmare, de FNAF 4, de Freddy Files Ultimate y de sección de la trilogía de Charlie, página 189. Historias de diferentes partes de la serie canon, portada de los Fazbear Friends. Una colección de nuevas historias cortas de Five Nights at Freddy's, ambientadas en el mundo de los juegos más nuevo. Los fans no querrán perderse esta emocionante colección de 3 novelas cortas que mantienen despierto hasta el jugador más valiente por la noche, tales from the Pizzaplex. Nota: los Fazbear Friends de la misma línea de los videojuegos son los que tienen conexión con el Stitchwire Testingers. Así que como funcionan los libros, todos los libros de FNAF son canon en un universo, algunas de diferentes líneas alternas, y otras en la historia principal, pero las que no son de la misma línea temporal de los videojuegos son referencias al lore, expande y añaden conceptos. Por ejemplo, la trilogía de Charlie se menciona que es canon porque comparten los mismos elementos que funcionan igual en ambas líneas. El ejemplo más fácil es el remanente del que se habla en los planos de Sister Location adentro del Scoper en los videojuegos y en los libros en la novela de The Fourth Closet, con la diferencia que en las novelas se expande el concepto profundizando en sus funciones y descripciones, también el origen de esta misma. En pocas palabras, la trilogía de Charlie comparte los mismos elementos, únicamente alterando el desarrollo de algunos de los sucesos que conocemos. No vas a tener la misma historia, pero sí consistencia en varios elementos que hacen que el universo sea lo que es decir, lo que está dentro de ellas nos hacen entender cosas como el por qué, cómo funcionan de FNAF. En cambio, otros libros como los Fazbear Friends, en la portada de estos se declara que estos están ubicadas en diferentes partes del canon, que algunas se conectan directamente con los sucesos de los videojuegos y otras son reimaginaciones, referencias al lore principal, usando líneas alternas para expandir los conceptos de FNAF, y los que están metidos directamente a los videojuegos expande el lore principal, y los tales from the Pizzaplex son sucesos de los primeros 5 años del Mega Pizzaplex. A veces la ficción, particularmente la ficción corta, puede proporcionar una ventana en conceptos, caracteres y tecnología importantes. Estos elementos pueden ayudar a resolver los misterios del pasado o la semilla de las nuevas cosas por venir, de Freddy Files Ultimate y de PAC 178. ¿Qué es el canon en FNAF?
En FNAF Canon no se refiere a aquello que la historia está directamente ligada a los videojuegos. El canon de FNAF se refiere a toda aquella historia que comparte los elementos bases del universo de FNAF. El canon de un universo ficticio es nombrado como el contenido oficial creado por el autor intelectual de una obra, ya sea de cualquier novela, historia, película, serie de televisión y cualquier otro contenido que fue desarrollado por el autor original, siendo la base para los seguidores de la obra de forma ajena a contenido creado por terceros. Wikipedia. Se dice que es aquellas historias, novelas, series, películas, etc., que se consideran oficiales o desarrollada dentro del contexto real de la historia. RAE. Personajes en videojuegos y libros. Scott una vez dijo que los personajes de las novelas y videojuegos comparten similitudes, y es porque los personajes de las novelas y videojuegos son el mismo personaje, exactamente iguales en psicología y creencias. Son el mismo pero en diferentes arcos cronológicos, líneas de tiempo alternas diferentes, y situaciones que los hicieron tomar distintos caminos o decisiones. Pero al final son exactamente los mismos personajes. Me refiero a la trilogía de Charlie. Como ha dicho el propio Scott, la trilogía de Charlie no funciona o no tiene el fin u propósito de relevar ni resolver la historia, sino de mostrarnos lo que los juegos no pueden, que son los conceptos, personajes con su psicología y sus desarrollos dentro de la historia y cómo influyen en ella. Los juegos no tienen casi lore. Los libros de FNAF tienen el verdadero lore, no los juegos. Y todos los libros son canon. ¿Por qué no crear más videojuegos que lo expliquen todo en vez de libros? Esta es una pregunta que todos se hacen cuando se trata de hablar del extenso lore de FNAF, y es que, los conceptos de FNAF son muchos y muy amplios para ser explicados en un videojuego, para tratar de ser explicados en un gameplay o minigame. Además nos nutre de cómo funciona el universo de Five Nights at Freddy's en sus ampliando conceptos y conocimientos, tomando así los libros como la mejor forma de explicar algo que es mucho más profundo de lo que nos muestran los videojuegos. Aparte, si tratara de hacer esto, tendríamos un videojuego como Sister Location, el mejor videojuego indie, en mi opinión, pero el más criticado por tener más diálogos y lore que gameplay. Entonces los videojuegos se convertirían en escuchar diálogos largos o tratar de entender conceptos sin tanto gameplay. Los juegos son lo que son, y como ya he dicho antes, que la historia no ha terminado. Scott Cawthon. Los videojuegos solo es entretenimiento y los libros nos dan a entender cómo funciona en el universo de FNAF. Gracias por ver, y si te ha gustado el video te invito a que te suscribas para poder saber más sobre el lore de FNAF. Siendo esto todo, me despido.